Bueno, gracias por la iniciación de esta nueva exposición. Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy tengo el agrado de presentar a la doctora María Cristina Rivera, que está terminando con éxito la especialidad en emergencias pediátricas, la subespecialidad en emergencias pediátricas. El día de hoy ella nos va a hablar sobre un tema bastante importante en la emergencia pediátrica y esto es relacionado al triaje que se hace en este servicio. Bienvenida, doctora María Cristina. Estamos atentos a su participación. Buenas tardes, doctora Luque, gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, sí, el tema es muy importante. Más que todo, como sabemos, es el primer paso de todo paciente que ingresa por emergencias pediátricas, para así clasificarlos y saber cuál es su prioridad y atenderlos según la prioridad con el que ingrese. Entonces, el tema es triaje en emergencias pediátricas. Como objetivos de esta exposición es más que todo la definición del triaje, la importancia, saber un poco de la historia, los orígenes y del sistema de triaje en el mundo, entender los objetivos del triaje y reconocer la metodología para clasificación de la urgencia y las características y funciones de un adecuado triaje. Como ya todos sabemos, la demanda de pacientes es muy alta. Y obviamente hay muchos factores que interfieren en ello también, tanto factores sociológicos, entre ellos la cultura, como sabemos que es gratuito también, y la angustia familiar, más que todo porque son pacientes pediátricos. En este caso, sabemos que más o menos el 60% son patologías que son muy simples, tal vez son prioridad 4 o 5, y esto no significa que sea una urgencia real. Sin embargo, eso se tiene que explicar tanto a los pacientes y nosotros saber cuál de ellos es. El riesgo también de todo esto es que es la sobresaturación. Nosotros demoramos en las asistencias de las urgencias que son reales y riesgos vitales. Entonces, si es que no clasificamos bien a estos pacientes. ¿Y cuál es la solución entonces? Tener la clasificación rápida, eficiente, ¿para qué? Para proteger a estos pacientes que son graves. Entonces, tanto triaje se define como aquel proceso de valoración clínica que es preliminar para ordenar a los pacientes en función de su urgencia y gravedad, antes de su valoración diagnóstica. Como sabemos, triaje no te diagnostica, más sí lo que se hace es más que todo clasificar como cuál es una urgencia y cuál es la gravedad del paciente. Y así valoramos posteriormente, ya cuando le evaluamos completamente al paciente, ya con antecedentes y la evaluación de la atención primaria, y vemos ya la terapéutica que debería requerir el paciente. Más o menos para ver lo de la historia, en este caso de triaje, esto lleva muchos años, tanto inicialmente por las guerras. En las guerras napoleónicas lo que hacen en sí es ya atender por gravedad de paciente, no por rango militar. Entonces ahí estaba ya, por así decirlo, de moda las ambulancias volantes. Posterior a ello pasamos a las guerras civiles americanas, que ya tienen un sistema de evacuación que eran de 3 estaciones. ¿En qué consistían? Era en un área que era de vendaje, luego pasaban a un área de tal vez lugar más cercano para poder atender a los pacientes y posterior ese era un traslado para un un hospital ya central para ser atendidos los pacientes más graves. Y en la Primera y Segunda Guerra Mundial también se ordenaron ya estos triajes como con los 5 pasos y los hospitales ya eran portátiles y ya a partir de la Segunda Guerra Mundial quienes ya atendían eran médicos, ya no era quien tenía un cargo más superior. Entonces, así poco a poco se estaban priorizando estos pacientes, posteriormente fueron solo 3 prioridades, luego 4 prioridades y ya desde los años 60 hasta actualmente ya son varios incluso niveles que utilizan, perdón, tanto sistemas que utilizamos a nivel mundial viendo los 5 niveles de triaje. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver en este cuadro tantos los 5 sistemas de triaje que se utilizan, más que todo en adultos. Sin embargo, en los pediátricos estamos utilizando la escala canadiense de triaje y el andorrano. Entonces, de hecho, cada triaje de cada hospital es distinto y cada uno se va adecuando a una de estas y cómo es su hospital, ¿no? Entonces, lo que nosotros al menos utilizamos es el andorrano y tiene muchas características. Todas estas 5 tienen los 5 niveles. Se puede utilizar a nivel universal, no discrimina tampoco claves, no hay nada adicional.
tenemos un algoritmo clínico y puede ser por formato electrónico también que actualmente se está utilizando. ¿Cómo hacemos las modalidades y dominios en este caso? Sabemos que hay triajes tanto extrahospitalarios o intrahospitalarios. En la parte extrahospitalaria y también la llamada, que es la que es por telefónico, es la que usualmente se utiliza en SAMUS. En este caso, utilizamos una central para poder llevar la información que nos da el paciente, ya sea en casa o en las avenidas, en cualquier lugar de la ciudad. Y después, posterior a ello, ellos hacen un triaje y avisan por de manera telefónica y al área extrahospitalaria. Y ellos se encargan cuál de estos pacientes son los que deberían de ir a un hospital o a qué tipo de hospital. Y el otro es el intrahospitalario, que es el nuestro, que ya todos sabemos las prioridades, que en este caso son 5. Y si ya el paciente está dentro del hospital, nosotros también hacemos una clasificación para saber cuál de ellos ingresa a UCI, cuál de ellos a observación, se queda todavía en emergencia, pasó a hospitalización o a sala de operaciones. Pero este sistema tiene que tener ciertas características para que cumpla tanto los criterios adecuados de ser un buen triaje. Entonces, para esto necesitamos evidencia tanto de utilidad, tanto de validez y de fiabilidad. ¿Qué significa? La utilidad es el grado de urgencia que se relaciona con la gravedad. La validez es asignar el nivel al paciente y la fiabilidad significa de que si hay más personales en la emergencia, nosotros tenemos que tener la misma clasificación con ese paciente. Si yo clasifico un paciente como prioridad 3, mi colega debería de saber que ese paciente también es prioridad 3. Entonces así todos estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y todo funcionaría mejor. Pero también tiene toda una relación tanto triaje con la evaluación primaria del paciente y tenemos que tener en cuenta estas tres características: el riesgo funcional, el riesgo fisiológico y el riesgo vital. Riesgo funcional es el peligro para un órgano vital, como cerebro, por ejemplo, o no vital, como una extremidad. Saber cuál es la diferencia en ambos. Riesgo fisiológico también la inestabilidad de parámetros vitales, como por ejemplo hipotensión o bradicardia. Y el riesgo vital es el peligro inminente de muerte o parada o obstrucción total. Y posterior a ello se tiene que realizar una evaluación primaria que ya también todos conocemos. Pero esto ya es de la mano y va a seguir con se pueden alterar dependiendo de cada prioridad que vamos a tener en cada paciente. Entonces, nosotros tenemos esta escala de triaje de 5 niveles. La primera, que es la primera y la segunda, que son las que necesitamos un tiempo prácticamente menor de 15 minutos o de inmediato, si es que es un nivel 1, tenemos ya el nivel 1 como riesgo vital inmediato. Entonces, apenas lo vemos, prácticamente pasa de frente a la unidad de shock trauma. El paciente que está con nivel 2, que es una emergencia, el tiempo podríamos esperar no más de 15 minutos y el riesgo es alto, pero alto riesgo vital o pérdida de miembro, por ejemplo. Y en el caso del nivel 3, que es el más frecuente que tenemos, es urgente. El tiempo de espera va a ser más o menos 30 minutos. Y el riesgo viene a ser vital también, pero potencialmente no es alto, ¿no? Moderado, por así decirlo. Y el nivel 4, 5 es el semi-urgente o el no urgente, que podemos esperar más de una hora el tiempo de atención. Porque incluso estos pacientes podrían ser atendidos en una atención inmediata, o sea, un consultorio cercano, si es que lo tenemos. Pero eso ya también hablaré posteriormente. Entonces, esta matriz de prioridades también vemos igual cada prioridad está asociado a una alteración de la evaluación primaria. Entonces, el nivel 1, obviamente va a estar alterada la atención primaria, la alteración y va a amenazar la vida. En los siguientes pueden estar normales como el 5 o el 4, pero también en el caso del 3 o el 2 hay un riesgo inminente o una alteración leve moderada. Entonces, eso también es importante para poder clasificar a los pacientes. Tenemos que ver también las funciones vitales, que ya posteriormente, según la secuencia que yo voy a explicar de 6 pasos, vamos a evaluar. Entonces, como objetivos de triaje son identificar y priorizar al paciente, saber cuál de ellos tiene un riesgo vital, asignar el área adecuado a este paciente, disminuir la congestión de pacientes en espera, favorecer el flujo adecuado de pacientes, asegurar la reevaluación periódica de estos pacientes que también requieren de un tiempo adecuado, que ya mencionaré posteriormente, y otorgar una información clara y fluida a los pacientes. Y otro objetivo importante es obtener datos que permitan conocer también la diagnóstica del servicio de urgencia.
Entonces, ¿qué es lo que debería tener un triaje adecuado? Las características son tanto tener un personal, tener un sector adecuado, tener, obviamente, cómo es la consulta adecuada, la evaluación y el registro. Entonces, ¿de qué consta esto? El personal en sí debería de ser tanto o un personal, una licenciada en enfermería que esté orientada, que haya recibido al menos una orientación acerca del triaje, o un médico. En este caso puede ser médico general o pediatra. En el caso del sector, siempre lo que se prefiere es que sea al costado incluso de el lugar donde va a ser digitado el nombre del paciente y luego ingresar al paciente a un área amplia donde puedan ingresar tanto camillas, tanto silla de ruedas, dependiendo de la gravedad del paciente. La consulta, saber cómo hacerla, si es que es tanto subjetivo o es objetiva la pregunta que se va a hacer. La evaluación, que obviamente, como mencioné, no es un lugar donde se debería de evaluar al paciente, porque no quiero diagnosticar al paciente, pero sí hay una evaluación que se hace directa y el registro que tiene que ser un registro adecuado, completo, para que luego pase al área donde corresponda. Entonces, la buena comunicación es lo más importante en el caso que hemos hablado de la consulta y del personal con el paciente. En esta comunicación podemos hacer estas dos valoraciones, tanto la subjetiva y la objetiva. Por ejemplo, subjetiva le puedo decir por qué motivo viene. Sin embargo, a veces obviamente los papás no suelen hablar algo concreto, sino se van por las ramas. Entonces podemos hacer preguntas más objetivas. Por ejemplo, señora, ¿su hijo tuvo fiebre? Entonces ahí ya me puede decir sí o no y ya voy sacando mucho más datos, ¿no? ¿Tuvo tos o tuvo alguna otra molestia? Pero ser mucho más puntuales y así podemos ya tener más datos del paciente. El acceso, como mencioné, tanto del sector de triaje, debería tener un acceso fácil que permite el paso con comodidad de los pacientes también y al menos requerir un pulso oxímetro, tener al menos un tallímetro, un lugar donde podemos pesar al paciente, si es que obviamente están en las prioridades más bajas, ¿no? De 3, 4, 5. Entonces, esta evaluación sistemática en sí son 6 pasos, como ahorita vamos a explicar. Esta evaluación no quiere decir que yo solo pregunto al paciente los datos principales y les digo cuál es el motivo de la consulta y ya termina ahí. Sin embargo, esto no es así. Eso tiene es un sistema de 6 pasos que cada uno tiene ciertas características. Entonces, este triaje debe seguir una sistemática para no omitir datos relevantes. Así nosotros no vamos a poner una prioridad distinta a la que debería tener el paciente. Entonces, ¿para qué? Esto prácticamente, como hemos mencionado, no es diagnosticar al paciente, pero no solo es un criterio individual, sino un protocolo con una metodología que es definida. Entonces, como ya todos conocemos, el primer paso viene a ser el triángulo de evaluación pediátrica. El siguiente viene a ser el problema principal por el que viene el paciente. El tercero es el examen físico dirigido. 4 es las constantes vitales. 5 es los modificadores tanto de edad, patología, dependiendo con el que viene el paciente. Y la otro, el sexto, y es identificar cuál es la prioridad y por ende pasarlo al área que le corresponde. Esto también va a depender de cada paciente, pero necesitamos sí o sí hablar tanto con el cuidador o ya sea mamá o papá de manera directa, como les he mencionado, tanto objetivas o tal vez de manera ya subjetiva si es que no es posible. Entonces, el primer paso es el triángulo de evaluación pediátrica. Ya sabemos cuáles son los lados. Nosotros tenemos que ver estos 3 lados apenas ingresa el paciente para poder saber en qué prioridad otorgamos al paciente. Primero, apariencia. La segunda viene a ser trabajo respiratorio y la parte de circulación cutánea. Entonces, en apariencia lo que vamos a identificar es tanto tono, reactividad, si se puede consolar el llanto del paciente, vemos cómo está la mirada, el lenguaje del paciente. En la parte de circulación es tanto solo coloración de la piel, si es que está pálido, si es que hay livideces, si es que es piel marmórea, si es que hay cianosis. Y en el trabajo respiratorio es más que todo el tiraje o bueno, el distrés respiratorio que tenga, no la taquipnea. Y bueno, si es que se escucha, porque a veces vienen con quejido, vienen con algún estridor o algunos también disfonías o sibilancias ya audibles sin estetoscopio. Inclusive eso también altera ese lado del triángulo.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Se establece entonces una impresión general del niño, del paciente, el cual nos informará de la estabilidad funcional o diagnóstico fisiológico del paciente. Posterior a ello se hace el diagnóstico fisiológico. Ya si nosotros evidenciamos que un lado de este triángulo está alterado, el paciente ya viene a ser prioridad 3. Si ningún lado está alterado, obviamente es prioridad 4 o 5. Pero un lado, 3, dos lados alterados, prioridad 2. Y si están los tres lados alterados, prioridad 1. Pasamos a los diagnósticos fisiopatológicos. Si un paciente está estable, entonces quiere decir que los tres lados del triángulo se encuentran normales. Si hay una disfunción del sistema nervioso central, quiere decir que solo la apariencia es la que está anormal. La dificultad respiratoria significa que solo la respiración, o sea, solo viene con un poco de distrés, entonces ya sería alterado. Ese sería su diagnóstico fisiopatológico. Si ya están alterados dos lados, ya sería, por ejemplo, fallo respiratorio, tanto alteración de la apariencia y de la respiración. El shock compensado estaría alterado la parte de la circulación, por eso es importante la coloración de la piel. El shock descompensado sería tanto alterado la apariencia o paciente somnoliento y alterado también la circulación, por ejemplo, pálido o con piel marmórea. Y en el caso de un fallo cardiopulmonar significa que los tres lados están alterados. ¿Cuál es lo importante aquí? Que si apenas yo veo que ya están alterados dos lados, yo ya voy a saber que es prioridad 2. Entonces ya no voy a perder el tiempo de seguir los siguientes pasos, sino ya detengo el triaje y paso al paciente a shock trauma. Entonces, eso es lo importante de estas definiciones, tanto de diagnóstico fisiopatológico, si están alterados desde los dos lados del triángulo. El siguiente, si por ejemplo ya llegó el paciente, no está alterado los dos lados, solamente hay un lado alterado o ninguno, pasamos al siguiente paso, porque puede que aumente la prioridad. Entonces, el siguiente paso viene a ser el problema principal. Surge de un breve relato de la familia. En sí es la regla clínica. El problema principal es aquel que se asocia al mayor riesgo de deterioro clínico, no al más evidente. Sin embargo, cuando hacemos las preguntas, siempre los papás te dicen, sí, viene por tos, pero nunca vieron la agitación. Entonces, es importante ver el triángulo, si hay alteración de alguno de ellos, y luego pasar a este problema principal. Pues si vemos que es la tos, hay distintos diagnósticos porque en este libro en el que está mencionando todo lo de triaje desde el 2014, mencionan este paso y se tiene que sí o sí desglosar las peculiaridades de este síntoma. Ver si es tos con agitación, tos simplemente tos seca, nada más, esporádica, y si es que esto no altera, o estos detalles o prioridades se originan en función de un riesgo vital que ya hemos comentado, riesgo fisiológico o riesgo funcional. Y luego viene el paso 3. O sea, ya dependiendo de qué síntoma hemos evidenciado, vamos al siguiente, que es el examen físico. En este caso, corresponde a la búsqueda de signos que en sí identifiquen datos que colaboren con la definición del nivel de urgencia. En sí, el síntoma, como hemos mencionado, va a depender de la intensidad también, si es que hay un dolor severo, moderado, si es leve, y eso también ayuda en la prioridad. En el libro dan varios cuadros, dependiendo de qué sistema estamos viendo, por ejemplo, sistema respiratorio, sistema digestivo, que ahorita voy a explicar cada uno. Por ejemplo, aquí ahí aparecen estas clasificaciones de los síntomas digestivos. Por ejemplo, si el paciente, la mamá solo dice, viene con diarrea, entonces yo voy a evaluar al paciente referente a este síndrome con diarrea. Entonces, vemos que hay signos de deshidratación moderada, así a simple vista, entonces el paciente va a ser una prioridad 3. Si es deshidratación, ya es prioridad 4 o 5, entonces el tiempo de espera en triaje podría ser mayor. Pero si ya tiene, por ejemplo, diarrea, pero con signos de deshidratación, obviamente ya pasa. Y ahí, si anteriormente no habíamos visto estos signos de alteración del triángulo o no habíamos evidenciado más datos del primer síntoma, entonces aquí ya en el paso 3, el paciente ya no sería prioridad 3, sino pasaría a ser prioridad 2. Entonces cortamos nuevamente el triaje, la secuencia de los siguientes pasos y pasamos al shock trauma o observación al paciente. Igualmente, lo mismo pasa con los otros sistemas. También en este libro te mencionan las tablas tanto de clasificación de síntomas respiratorios, endocrinológicos, dependiendo con el que viene el paciente. Ustedes ya ven, por ejemplo, paciente con un estridor, vamos a ver si aparte tiene un distrés o el estridor aparte tiene es tanto inspiratorio o expiratorio o es moderado en reposo, eso también vamos a ver.
para poder priorizar a los pacientes. Si ya pasamos y sigue el paciente en una prioridad 3, por ejemplo, pasamos al paso 4 y vamos a ver las funciones vitales. En este caso, no es que sea obligatorio hacerlas. Si no lo hacemos, igual podemos seguir pasando al siguiente. Pero al menos vamos a tener estas, también mencionan las clasificaciones por prioridad en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, incluso presión, funciones vitales según la edad y según la prioridad de los pacientes para poder ya dirigirlos o en sala de espera, ponerlos para ver si es que requieren o no de una reevaluación posterior. Luego el paso 5 es valorar los modificadores, como habíamos mencionado, por ejemplo, hasta ahora sigue en prioridad 3, en prioridad 4, por ejemplo. Y el paciente en el paso 5 vemos que es un paciente de 2 meses. Vemos que tiene un antecedente importante que es prematuridad, o si es otro paciente que, por ejemplo, tiene el dolor en un miembro inferior y el dolor es muy, muy intenso. Entonces, estos modificadores en este paso número 5 ya cambian nuestra prioridad. Ya no vendrían a ser prioridad 4 o 5, sino que ya pasarían a ser prioridad 3 en adelante, 2 o 1. Entonces, ahí ya el paciente también, el tiempo de espera va a ser mucho más corto. Y el paso número 6 ya es identificar la prioridad, pasar de si pacientes son de prioridad 1, hemos mencionado al shock trauma, si es prioridad 2, pasaría, si es que dependiendo cómo va, al shock trauma nuevamente, o un tópico, una observación. Si es prioridad 3, pasa a los tópicos, dependiendo si lo dividimos, depende de la emergencia, si es que hay áreas respiratorias o no respiratorias. Y como hemos mencionado, 4 y 5 podrían esperar, o ir a atención inmediata, que es un consultorio aparte, si es que lo tenemos en nuestra institución. Entonces, la asignación inadecuada del nivel de urgencias también trae ciertos problemas. Es decir, que seguimos estos pasos y a pesar de eso, o se nos pasa algo, y pasamos a una evaluación, ya un subtriaje o un sobretriaje, entonces eso también altera los indicadores de calidad. Un subtriaje significa que asignamos un nivel menor al que corresponde. Entonces, ¿quién es el que sale aquí dañado? En sí es el paciente, ¿verdad? Entonces, ponemos en riesgo la vida de este paciente. Pero si en sí hacemos un sobretriaje, sí podemos clasificar a un paciente que en sí era 3 y lo pasamos como prioridad 2. Sí podemos atenderlo igual, vemos si lo podemos retirar al área donde corresponde. Sin embargo, ya perdemos varias cosas. Entre ellos podemos saturar el sistema, retrasamos la evaluación de otros pacientes que sí requieren su evaluación o si no, también perdemos también tanto en insumos, ¿no? Meses que lo usamos. Entonces es importante, por eso, seguir estos 6 pasos para poder clasificar a los pacientes adecuadamente y no llegar a tener un subtriaje o un sobretriaje. También se habla de un triaje avanzado en este caso. ¿Qué ocurre con un triaje avanzado? En estos pacientes nosotros vamos a clasificarlos también, pero lo que queremos es tener una intervención protocolizada y para esto una valoración médica. ¿Qué significa un triaje avanzado? Significa que si el paciente diagnosticamos y tiene fiebre en el triaje, como médicos o quien esté encargado del triaje, podemos indicar un antipirético estando en triaje o, por ejemplo, si tiene mucho dolor, dar un analgésico. Y así podemos como que un poco disminuir esta cantidad de pacientes en espera o si, por ejemplo, en otros casos podemos solicitar algunos exámenes con tiempo, podemos hacerlo. ¿Para qué? Para así obviamente necesitar menos insumos, no tener tanto cantidad de pacientes, disminuirlos, por ejemplo, pero esto obviamente tiene algunas complicaciones también, porque vamos a exigir un personal que tenga mayor adiestramiento, pero nos va a ayudar en el caso de mejorar la gestión asistencial, nos va a mejorar tanto aumentar la satisfacción del equipo de salud, tanto del paciente y de la familia, ¿no? Que es lo más importante. Sin embargo, no contamos siempre en nuestras instituciones con tanto personal. ¿Y qué significa lo de la reevaluación periódica? Como mencionamos, nosotros ya asignamos al paciente cada uno su prioridad. Sin embargo, si ya los dejamos en sala de espera, los pacientes que son de prioridad tanto 4 o prioridad 5, ellos tienen que obviamente ser reevaluados cada hora o dependiendo su prioridad. Por ejemplo, si el paciente tiene una prioridad 1, la evaluación viene a ser continua. Si el paciente viene a ser una prioridad 2, deberíamos de reevaluarlo cada 15 minutos mínimo. Si es prioridad 3, cada 30 minutos. Y si es prioridad 4 o 5, cada hora y media. Sin embargo,
Así obviamente reducimos las complicaciones de estos pacientes en el hospital, ya estando en el hospital en sala de espera, y también los priorizamos mejor, ¿no? Entonces, nuestra meta de esta vía rápida o del fast tracking, que también es otro tema muy importante en el caso de triaje, en sí no se hace mucho tal vez acá, pero sí hay varias instituciones donde podemos tener la prioridad tanto 4 y 5 y mandarlos a un lugar donde puedan ser atendidos en un consultorio, por ejemplo. Entonces, eso sería una vía rápida para estos pacientes y así no nos saturamos de pacientes en la emergencia. Entonces, también esto va a requerir tanto de mucho más insumos, de mucho más personal adiestrado o más personas, tanto pediatras o médicos generales que puedan hacer este servicio. Y lo otro, la separación espacial estratégica, que es tan importante, en este caso, saber dónde deberían de estar todos organizados. Lo ideal debería ser que el triaje debe estar al costado de observación, de sus tópicos, de shock trauma, e incluso del lugar donde nosotros digitamos o donde anotamos los nombres del paciente en el sistema de cada institución, ¿no? Y también cerca de un consultorio donde le van a hacer lo del fast track. Entonces, así vamos a tener una mejor eficiencia, una mejor seguridad en estos casos. Entonces, por ejemplo, voy a presentar al menos unos 2 casos para poder tenerlos y ver cuál de estos, cómo seguimos los pasos según estos casos. Por ejemplo, en este caso, vemos un paciente que llega a triaje con agitación, tiene 4 meses. Como podemos ver, tiene el triángulo, que es el primer paso, como hemos mencionado, es la alteración de uno de los lados, que es el distrés respiratorio, la dificultad respiratoria con la que llega. Entonces, eso lo determina como solamente está alterado un lado, pasamos a hacer una prioridad 3. Si pasamos al siguiente paso, que es el motivo de consulta, la mamá refiere tos, rinorrea y agitación, pero recién evidenciada al momento de ingresar. Entonces, estos motivos de consulta también vienen a ser prioridad 3. La exploración dirigida. Entonces, vemos que es una dificultad respiratoria moderada. Entonces, según los cuadrados que también se mencioné, según los sistemas, también vienen a ser prioridad 3. Y las funciones vitales, ya obviamente, como les dije, es dirigida. A veces lo hacemos, a veces no. Pero si lo hemos hecho a este niño, sale una saturación entre 90 y 92. Y según nuestros cuadros, también este ya viene a ser una prioridad 2. Y los modificadores, por ejemplo, es un paciente que tiene 4 meses, pero es prematuro. Entonces también eso ya no sería prioridad 4 ni 5, sino ya desde la prioridad 3. Entonces, viendo todos nuestros pasos, vemos que la prioridad que tiene el paciente, sí, yo sé que es la prioridad 3 la que resalta más, sin embargo, la que prioriza es la más baja, ¿no? Entonces, en este caso sería el número 2. En este paciente, por ejemplo, también viene con un estridor a la emergencia, entonces tienes 11 meses y vemos que el triángulo también está alterado, la parte de la dificultad respiratoria, y escuchamos el estridor. Entonces, esta viene a ser una prioridad 3, como hemos mencionado, porque solamente está un lado alterado. El motivo de consulta es tos seca, persistente con estridor y también, como hemos visto, un poco de agitación. Pero también por nuestros cuadros también viene a ser una prioridad 3. La exploración dirigida es tos persistente, dificultad respiratoria. Viene a ser prioridad 3 también según los cuadros. Pero las funciones vitales también vemos que están alteradas, están 90 y 92 y también es prioridad 2. Entonces, preguntamos los siguientes pasos, que es modificadores, no había patologías, es un niño que es más de 3 meses. Entonces, eso viene a ser una prioridad 5, entre 4 a 5, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la que prioriza aquí? Es la prioridad 2. Entonces, este paciente viene a ser también prioridad 2. En el siguiente caso, por ejemplo, viene un niño que se cayó, tiene 3 años, la mamá no evidencia más que la caída y como vemos, el niño está despierto, no hay distrés, no tiene ninguna alteración de circulación, entonces tiene un triángulo el cual está estable. Eso viene a ser prioridad 5, entre 4 y 5, ¿verdad? Entonces, el motivo de consulta refiere a la mamá caída y dolor moderado en pierna derecha. Por ser moderado, ya viene a ser una prioridad 3. Exploración dirigida, un aumento de volumen en la pierna derecha, también es prioridad 3. Las funciones vitales no hay alteraciones, entonces eso viene a ser prioridad 4, 5 también.
Los modificadores, no hay patologías, no hay alteración, como hemos visto, el punto de corte son 3 meses, tampoco tiene 3 meses, entonces viene a ser prioridad 4 5. Pero como el que resalta acá es el menor, como mencionaba, entonces viene a ser una prioridad 3. Entonces el paciente debería esperar máximo 60 minutos. Paso 4, tiene el paciente 4 años, aparentemente con rinorrea. Evaluamos primero el primer paso, que es el triángulo nuevamente, que vemos que está estable. Entonces, prioridad 4 5. Motivo de consulta, vemos que es tos seca persistente con rinorrea, viene a ser prioridad 4. La exploración dirigida, no dificultad respiratoria, entonces es una prioridad también 4 5. En las funciones vitales no hay alteraciones, del mismo modo 4 5. En los modificadores no hay patologías, no hay nada que altere esto, entonces viene a ser prioridad 4 5. Quiere decir que este niño viene a ser prioridad 4 o 5, puede esperar, si es un resfrío, obviamente puede esperar mucho más tiempo, o podemos pasarlo en consulta, una consulta en una atención inmediata, por ejemplo. Entonces, como conclusión, ya hemos mencionado, hay que tener siempre en cuenta que este triaje pediátrico no es un proceso de diagnóstico, al menos, y además no requiere de mucho tiempo, necesitamos al menos unos 5 minutos para poder atender a los pacientes y poder clasificarlos. Ya que si cuando pasa ya a una sala de observación o un tópico, ya podemos evaluarlo a detalle. Es una herramienta ya dinámica y estructurada de gestión del riesgo, y optimizar el triaje es una última instancia, garantizar la seguridad del paciente más vulnerable. Gracias.